Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas, si no las tomaron antes, o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí ya teniendo la certeza no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Entonces, bueno, la conferencia del día de hoy es la segunda parte de los métodos para la identificación de la resistencia bacteriana con base a los criterios del CLSI. La ponente, bueno, pues es la bióloga Edith Rebollo Maximino, que estuvo con nosotros pues hace ya como 2 o 3 semanas más o menos. Bueno, ahí está, bienvenida bióloga. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte de la conferencia.
donde estuvimos hablando sobre lo que son las guías internacionales para el uso de los antibióticos, qué es lo que vamos a hacer en nuestros sistemas de reporte. Entonces, en esta parte nos toca ver lo que son los mecanismos de resistencia de los microorganismos, pero también nos vamos a basar en las guías internacionales. Vamos a hablar un poquito, espero no irme tan rápido, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, voy a tratar de optimizar el ratito. La parte que nos faltó interpretar en la conferencia anterior fue sobre cómo es que nosotros vamos a hacer la lectura de los halos de inhibición o la lectura de la concentración mínima inhibitoria de estos antibióticos, dependiendo de los microorganismos que nosotros identificamos. Vamos a recordar que los microorganismos que nosotros tenemos que reportar con antibiograma, pues son aquellos microorganismos que van a estar asociados a procesos infecciosos. Tenemos en lo que son las guías del CLSI, pues un apartado, como lo estuvimos revisando, ya sea por orden, por nombre de géneros, estuvimos viendo a los enterococos, estafilococos, a los enterobacteriales, entre otros. Entonces, para algunos microorganismos vamos a tener la metodología de la lectura de lo que son los halos de inhibición. Cuando me refiero a los halos de inhibición es cuando nosotros tenemos los medios de Müller-Hinton con sangre o los que estuvimos revisando para hacer lo que es la lectura de manera manual. Para los que tenemos sistemas automatizados o semiautomatizados, en aquellos equipos que nosotros interpretamos lo que es la lectura de los antibióticos en concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces, todas esas guías que están actualizadas, en el caso del M100, es un documento que se va a actualizar de manera anual, pues tenemos la obligación, nosotros los que estamos en el área de bacteriología, tener la impresión del año en que estamos cursando. En este caso, pues tenemos la edición número 30, que va a ser la del 2020, y nuestros sistemas probablemente ahorita nos los estén actualizando todavía a muchos de nosotros con la versión anterior, que fue la edición 29. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es prestar un poquito de atención sobre cuáles son los puntos de corte y darle la interpretación correcta a estos antibióticos. Veíamos entonces aquí en el cuadrito azul, en la parte de aquí tenemos lo que son las lecturas de los halos de inhibición, para darle la interpretación de susceptible, dosis dependiente, intermedio o resistente a los antibiogramas. En el caso de los que tenemos equipos automatizados, pues en esta parte, que es lo que nos corresponde a nosotros, quizá vigilar sobre la actualización que tenga el software y ver si realmente el punto de corte está bien trazado o está actualizado, si todavía está vigente, para darle la misma interpretación a los antibióticos. Hablábamos sobre cuáles son las asignaciones que le da de manera internacional lo que es la guía del CLSI. Pues vamos a enfocarnos a utilizar esas S que me dice que es susceptible, y no aquellas cruces, esos taches, esos asteriscos, o a veces no sé cuántos caracteres más nos inventamos para poner lo que es susceptible, o le ponen medianamente susceptible, o medio susceptible, o no sé cuántos otros términos utilizamos. Entonces, también toda esta parte está regulada. En la guía internacional nos habla sobre el criterio de susceptible. Veíamos que es la categoría, la cual pues va a estar definiendo aquella concentración mínima inhibitoria que va a estar por debajo o en aquellos diámetros de zona que van a estar en o por encima del punto de corte. Hay otro criterio que también encontramos en lo que es la guía del CLSI, que va a ser esa letra que viene como SDD para algunos antibióticos, que va a ser o va a significar lo que es susceptible dosis dependiente. Veíamos que en aquellos antibióticos que vienen como susceptible dosis dependiente para algunos microorganismos, esa categoría se va a referir de manera directa a lo que es el punto de corte, el cual va a implicar una susceptibilidad dependiente del régimen de dosificación terapéutica para esos antibióticos. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros estemos reportando algún antibiótico que sea susceptible dosis dependiente, quiere decir que cuando caiga en esa categoría va a ser necesario modificar lo que es el régimen de dosificación de ese fármaco. Es decir, se le pueden dar dosis más altas o dosis más frecuentes de ese fármaco o ambos al paciente
considerando el tipo de paciente que sea y la toleración o a la exposición de este fármaco. Sí, este fármaco obviamente debe ser biocompatible a las dosis que sean modificadas y ajustarse de acuerdo a lo que es la función orgánica del paciente. Sí, entonces tenemos para, por ejemplo, en el caso del orden enterobacteriales, tenemos al antibiótico cefepime, que nosotros revisamos en lo que es la guía. Tenemos la categoría de susceptible dosis dependiente y aquí nos va a dar un valor. Quiere decir que para los que hacemos o trazamos esta cefalosporina de cuarta generación en nuestros antibiogramas, no nos va a dar la categoría de intermedia. Si lo ven, tiene una rayita. Entonces nos va a dar la categoría de susceptible dosis dependiente. Y los que hacemos la lectura o la interpretación de lo que son los antibiogramas en concentración mínima inhibitoria, pues también para este antibiótico viene cuál es la concentración en la cual pues nos va a dar la interpretación de susceptible dosis dependiente. Entonces vamos a ver que este ajuste, ya sea en tiempo o en dosis, pues también está regulado por estas guías, ¿sí? Entonces, para el mismo ejemplo, en el caso de cefepime, de acuerdo al método que nosotros estemos utilizando, dice que en la concentración mínima inhibitoria menor o igual a 2 microgramos por mililitro, 1 gramo es necesario para ser administrado durante 12 horas. Entonces, si cae en la concentración mínima inhibitoria de 1, pues aquí viene el ajuste que se le tiene que dar. Dice que va a ser 1 gramo administrado cada 8 horas o 2 gramos administrado cada 12 horas. Entonces, en estos antibióticos, pues va a ser necesario observar cuál es el punto de corte y poner en una nota pues a cuál va a ser la dosis recomendada según la guía, y es lo que nosotros le vamos a entregar al médico. La otra categoría que viene para la interpretación de lo que son los antibióticos es la categoría de intermedio, la cual pues va a estar definida por lo que es un punto de corte, el cual va a incluir aquellos aislamientos con una concentración mínima inhibitoria o diámetros de zona con respecto a los extremos de los rangos. Entonces, para la interpretación de intermedio, en el caso de algunos antibióticos, debemos revisar los niveles séricos y tisulares de aquellos antibióticos que sean interpretados con esa categoría, los cuales pues van a alcanzar aquellos niveles inferiores en comparación con lo que son los fármacos que nos dé la categoría de susceptible. Se tendrá entonces que evaluar en este caso el antibiótico que nos dio intermedio, cuál va a ser la cantidad que se va a concentrar quizá en cierto sitio corporal, es decir, que sea biocompatible, es decir, dónde está ese microorganismo, y si aquel antibiótico pues va a ser ideal para que yo lo reporte como intermedio, quiere decir que se va a concentrar pues en buena cantidad en esos sitios. Dentro de la actualización de lo que es la guía del CLCI de este año, vamos a observar que la categoría de intermedio tiene este carácter aquí encima, como esta puntita hacia arriba. Sí, entonces viene en la parte de lo que son los comentarios generales de cada uno de nuestros protocolos y nos dice que ese carácter que acaban de poner en aquellos antibióticos que vamos a interpretar como intermedios, pues voy a considerar que ese antibiótico que me dio intermedio, pues probablemente se esté concentrando en el sitio de la infección, por ejemplo, que tenga una alta concentración en orina para que éste pueda ser eficiente, o en algún otro sitio anatómico, y yo pueda confirmar que de acuerdo a la farmacocinética y farmacodinamia, pues ese antibiótico sea adecuado para reportarlo como intermedio en la prueba de susceptibilidad. Y pues la categoría de resistente, que también viene marcada en lo que es la guía del CLCI, pues se va a referir principalmente a aquella concentración mínima inhibitoria que va a estar por encima o en diámetros que van a estar en o por debajo del punto de corte. Entonces, en este caso, pues la categoría de resistente, pues vamos a saber que la eficacia clínica del agente contra el aislamiento pues va a ser poco útil, por lo tanto, no se va a recomendar como opción terapéutica. Tenemos otra categoría también para algunos otros fármacos que lo designa la guía del CLCI como no susceptible. Es aquella categoría que viene marcada para aquellos aislamientos en donde solamente se va a designar lo que es el punto de corte
que corresponda a susceptible, debido a que no se tiene pues la evidencia de cepas resistentes. Los aislamientos entonces, cuando tenga la necesidad de probar quizá estos antibióticos por los cuales los mix del agente antimicrobiano pues esté por encima o los diámetros de los halos van a estar por debajo del valor indicado, por el punto de corte que corresponde a susceptible, van a ser reportados como no susceptibles. Sí, eso no implica que la bacteria pues genere algún mecanismo de resistencia. ¿Dónde podemos observar esa categoría de no susceptible? Vamos a ver, por ejemplo, en estos antibióticos, cefixime. Nosotros si lo vamos a trazar de manera manual, pues solamente lo tenemos con la categoría de susceptible, dosis no susceptible. ¿Por qué? Porque solamente tiene el punto de corte para susceptible, pero no encontramos la referencia para intermedio o resistente para este fármaco. Igual, los que hacemos concentración mínima inhibitoria en nuestros equipos, pues solamente va a venir el punto de corte que corresponde a susceptible y entonces lo vamos nosotros a reportar. En el caso de que solamente tenga el punto de corte de susceptible, pues lo voy a reportar como no susceptible. De veras. Entonces tenemos, reconociendo todas esas cuestiones de los antibióticos, de cómo los vamos a reportar como susceptible, intermedio o resistente, dentro de esas categorías también yo tengo que tomar la decisión sobre el uso o no de ciertos antibióticos en ciertos antibiogramas. Vamos a tener que reconocer también lo que son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos. Veíamos que aquellos antibióticos, por ejemplo, lo que son los antibióticos beta-lactámicos y la vancomicina, los glucopéptidos, pues son aquellos antibióticos que van a hacer o vamos a estar considerando como aquellos antibióticos dependientes de tiempo con nulo o mínimo efecto posantibiótico. Tenemos lo que son otras familias de antimicrobianos, que los vamos a clasificar como aquellos antibióticos dependientes de concentración que van a ser bactericidas, pero aquellos que van a tener un prolongado efecto posantibiótico. Por ejemplo, tenemos a los aminoglucósidos, a la daptomicina, a las fluoroquinolonas, al metronidazol, acitromicina y los cetólidos. Tenemos algunos otros antibióticos que van a tener la función de ser bacteriostáticos dependientes de concentración o de tiempo, con efecto post-antibiótico importante. Entonces debemos conocer que al momento de que yo tome la decisión o no de reportar algún antibiótico, pues tengo que pensar en la farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos. En este caso, claritromicina, clindamicina, eritromicina, pues van a ser aquellos antibióticos que van a depender de la concentración y del tiempo y van a tener pues un importante efecto post-antibiótico. Para reportar lo que son los antibióticos, debemos obviamente ser conscientes de acuerdo a nuestro sitio de trabajo. La selección de lo que son los antibióticos pues va a ir en conjunto con lo que es el Comité de Infectología, Farmacia y el Laboratorio de Microbiología. Entonces es sumamente importante que yo en el hospital o en mi comunidad pues sepa cuáles son los antibióticos que están dando a los pacientes de manera empírica para precisamente direccionar lo que es el uso de esos antibióticos en mis antibiogramas y para mis sistemas de reporte. Basados entonces de acuerdo a lo que son las guías internacionales, obviamente nosotros aquí en México pues tenemos que apegarnos a toda esa parte que ya está estudiada, donde ya se hicieron estudios multicéntricos y de ahí pues nosotros debemos tener una referencia para el uso de lo que son los antibióticos. Los antibióticos que nosotros nos recomiendan probar es como los estuvimos viendo, de primera elección, los del grupo A y los del grupo B, y así es como nosotros vamos a observar ahorita que van a ser los primeros antibióticos que los microorganismos también pues van a
a utilizar o como son opción terapéutica primaria para los microorganismos, pues lo que hacen estos microorganismos es generar los mecanismos de resistencia, es decir, generar su inteligencia o su protección frente a los antibióticos, pues los primarios o los primeros que ellos saben que van a ser probados para matar a las células. Y empezamos con lo que es la pesadilla de los mecanismos de resistencia y pues estamos llegando a lo que es la apocalipsis de los antibióticos. Veíamos las estrategias infinitas que tienen los microorganismos para tener resistencia a lo que son los antibióticos y pues ya no es pregunta de examen, pero es algo básico que uno tenga el conocimiento de una célula bacteriana, si es gram positiva, si es gram negativa. Entonces lo primero que tengo que hacer es mi tinción de gram. Después de ahí, pues tengo que hacer mis pruebas bioquímicas, ya sean manuales o ya sean en los equipos automatizados, donde me dé correctamente el nombre del género y de la especie, porque así es como yo voy a ir a revisar a los protocolos de la guía del CLSI, pues los protocolos de los antibiogramas ya de los microorganismos que yo haya identificado correctamente. Después de ahí tengo que estudiar a la célula. Si yo reporté o si yo me encontré con una prueba bioquímica de un enterococo, pues tengo que identificarlo a nivel de especie. ¿Por qué? Porque voy a hacer un antibiograma y de ahí pues voy a reconocer que probablemente las estrategias de resistencia para muchos microorganismos, por ejemplo para enterococo, pues ya tiene los mecanismos de resistencia que vamos a estar revisando. Algunos puede ser la mutación del receptor o quizá la producción de algunas enzimas, la impermeabilidad de lo que es en la célula bacteriana, es decir, que ya no permite el ingreso de lo que son los antibióticos al sitio blanco de la célula o la expulsión del antibiótico por distintos mecanismos. En lo que son los protocolos del CLSI, nosotros debemos ir a lo que son esas guías y enfocarme al microorganismo que yo identifiqué correctamente, pero saber que ese microorganismo esté asociado al proceso infeccioso, que mi paciente tenga signos y síntomas asociados a la presencia de ese microorganismo. Entonces, para el caso de los enterococos, antes de que yo interprete una prueba de susceptibilidad o los que hacemos pruebas de susceptibilidad manual, voy a hacer mucho hincapié en esta parte. Debemos revisar primero cuáles son las resistencias naturales, aquellas resistencias intrínsecas. ¿Cuáles son los antibióticos que de acuerdo a la genética del microorganismo pues yo ya no voy a utilizar? En el caso de los enterococos pues vamos a ver que tienen resistencia desde a algunos antibióticos beta-lactámicos como son las cefalosporinas. Tiene también resistencia a otras familias de antibióticos como los aminoglucósidos, tiene resistencia a las lincosamidas, a clindamicina, tiene también resistencia a trimetoprim con sulfametoxazol y el ácido fusídico. Entonces, una vez que yo llegué a nivel de género, pues también va a ser importante que yo identifique quizá al enterococo a nivel de especie. ¿Por qué? Porque vemos que en el caso de algunas especies como Gallinarium y Caseliflavus, pues van a tener una resistencia natural también a vancomicina, que vancomicina va a ser opción terapéutica muchas veces para pacientes que están hospitalizados y que tienen infección por parte de estos microorganismos. Entonces, de ahí la importancia en el laboratorio de que yo llegue a una correcta identificación de los microorganismos. Entonces, los microorganismos, todos los microorganismos, tengo que revisar lo que es la guía del CLSI para reconocer cuál es la resistencia natural. En este caso, estamos abordando lo que son los enterococos y tienen resistencia natural a una amplia familia de antimicrobianos. Pero también, pues debo estudiar lo que es la resistencia adquirida. Esa resistencia a familias de antibióticos que van a ser de primera y de segunda elección muchas veces para ciertos microorganismos. Entonces, para el caso de los enterococos, tenemos estudios de que la resistencia adquirida, es decir, aquella resistencia que han adquirido por parte de otras especies bacterianas, que se da pues principalmente como lo veíamos a través de secuencias genéticas o pedacitos de información que van a ser los transposones, en el cual pues ya van a llevar cierta información de resistencia en transposones e integrones. Entonces, este pedacito de material genético que ya va configurado con cierta información de resistencia, pues lo van a hacer suyo y
lo van a tener ya en el cromosoma. Entonces, una vez que una célula bacteriana pues ya adquirió ese plásmido de resistencia, pues tengo que ver toda la guerra que van a hacer con los antibióticos que nosotros estamos probando en nuestras pruebas de susceptibilidad. Para el caso de enterococos, vamos a estudiar lo que es la resistencia adquirida, principalmente antibióticos de primera elección, que van a ser antibióticos beta-lactámicos, como ampicilina, penicilina, tenemos a los glucopéptidos como vancomicina, y también está estudiado una resistencia de alto nivel a gentamicina y a streptomicina. Sí, los mecanismos de resistencia entonces de estos microorganismos, como les mencionaba, pues va a estar dada principalmente por la adquisición de genes de resistencia en plásmidos o transposones. O en algunos casos se ha reportado también pues esa resistencia por algunas mutaciones puntuales, y el aumento de esta resistencia pues le va a transferir información también a algunas otras familias o a hidrólisis de algunas otras familias, como los glucopéptidos y la resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos. Para el caso de las opciones terapéuticas, tanto de gram positivos como de gram negativos, vamos a ver que van a ser los antibióticos beta-lactámicos. Por eso esos antibióticos beta-lactámicos pues, se llaman antibióticos de amplio espectro. Van a ser bactericidas, es decir, pues van a actuar principalmente sobre la síntesis de la pared celular, tanto de gram positivos como de gram negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos? Para el caso de los enterococos, pues vamos a observar el mecanismo de resistencia a lo que son los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, como la bacteria ya sabe que ella va a ser probada con antibióticos de primera elección, como son los antibióticos beta-lactámicos, donde tenemos a ampicilina y a penicilina, pues entonces lo que ellos hacen es generar un mecanismo o una inteligencia para evadir el efecto del fármaco. Y la resistencia que ha sido estudiada para estos microorganismos es que presentan una baja afinidad de lo que son las proteínas de unión a la penicilina o las PBP, que van a ser transpeptidasas por estos antibióticos. Sí, la resistencia a lo que son estos antibióticos pues va a estar dada principalmente por la hiperproducción de la proteína, la PB5, confiriéndole pues baja afinidad a lo que es este antibiótico, la penicilina, que es antibiótico de primera elección. También se han estudiado algunas mutaciones del gen PBP5, el cual pues también va a afectar principalmente a los aminoácidos que van a estar pues de manera muy cercana a lo que son las proteínas PBP. También la hidrólisis de lo que son los antibióticos beta-lactámicos por parte de los enterococos, se ha estudiado que producen lo que es una beta-lactamasa de manera constitutiva. Pero vamos a observar que en algunas cepas que producen esa enzima beta-lactamasa van a presentar resistencia entonces de manera primaria a lo que son las penicilinas, ampicilina y piperacilina. Van a ser susceptibles a los carbapenémicos como imipenem y a las combinaciones de las penicilinas con los agentes beta-lactámicos. Sí, en algunas cepas se ha demostrado también que nos van a presentar una falsa susceptibilidad a lo que es la penicilina, ya que esta enzima beta-lactamasa en el caso de algunas cepas de enterococos pues se va a producir en pequeñas cantidades. Para lo cual en el laboratorio, si nosotros estamos trabajando principalmente muestras de hemocultivos o muestras del sistema nervioso central, pues vamos a tener la obligación de realizar lo que es la prueba de nitrosefina con la intención de detectar pues la presencia mínima de lo que es esa enzima beta-lactamasa. Una ventaja es que la incidencia de aquellos microorganismos de Enterococcus fecalis que producen enzimas beta-lactamasas pues son muy raras. Tenemos entonces esa prueba de nitrosefina que va a ser una cefalosporina colorimétrica, se vende de manera comercial de la marca que ustedes quieran y pues van a ser unidiscos que lo único que tenemos que hacer es colocar ese unidisco, colocarle una pequeña muestra de lo que es la cepa sospechosa de cepa productora de enzimas beta-lactamasas del enterococo y hacerlo reaccionar. Entonces, una reacción positiva, pues vamos a ver ese vire a color rosita y una cepa no productora de enzimas beta-lactamasas, pues no lo vamos a observar ese cambio. Se va a quedar de color amarillita o de color blanquito.
Entonces, dentro de las observaciones de las guías del CLSI, tengo que elegir los antibióticos de primera elección, donde tenemos a penicilina o ampicilina, donde me dice que voy a predecir entonces a las penicilinas con los inhibidores, claro, siempre y cuando pues yo confirme que esa cepa no es productora de enzimas beta-lactamasas. Si en el caso de la penicilina también va a predecir a lo que es ampicilina, a amoxicilina y ampicilina con sulbactam, amoxicilina con clavulanato y piperacilina con tazobactam. Nos hace una aclaración la guía del CLSI que ampicilina no puede predecir pues lo que es la susceptibilidad a penicilina. Entonces, cuando yo tenga opción terapéutica para el uso de lo que es penicilina, dependiendo del sitio de aislamiento, pues va a ser necesario que yo ponga el unidisco de penicilina. Con respecto a lo que es la resistencia a los aminoglucósidos, veíamos en la tabla de lo que son las resistencias intrínsecas o resistencias naturales, que estos microorganismos presentan resistencia de manera natural a los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque esta célula pues presenta un transporte deficiente al interior de la bacteria, es decir, no tenemos una estructura que le permita el libre acceso de lo que son los aminoglucósidos, por lo cual pues no van a ser eficientes utilizados como monoterapia frente a estos microorganismos, pero vamos a ver en qué opciones terapéuticas sí los podemos utilizar, principalmente en infecciones complicadas, pero necesitan un acarreador o necesitan un antibiótico que esté actuando a nivel de lo que es la pared celular del enterococo, como puede ser un antibiótico betalactámico, un glucopéptido, el cual pues ejerza ese efecto sinérgico bactericida necesario pues para permitir el acceso o la entrada de los aminoglucósidos a lo que es el sitio blanco de la célula del enterococo. ¿En qué casos? Pues principalmente en las infecciones severas como bacteremia, endocarditis y meningitis. Sí, la resistencia a lo que son los aminoglucósidos por parte de lo que son los enterococos se debe principalmente a ciertas enzimas inactivantes, principalmente las fosfotransferasas, las acetiltransferasas y la nucleotidiltransferasa, las cuales pues van a inactivar a lo que son estos antibióticos glucopéptidos y le van a conferir entonces lo que es una conocida resistencia de alto nivel. Sí, esa resistencia de alto nivel pues va a estar asociada principalmente a algunos genes que también se ha secuenciado dependiendo de cuál es el aminoglucósido que esté presentando resistencia. Por ejemplo, se han secuenciado algunos genes que de manera particular pues le confieren resistencia a gentamicina, a tobramicina y a candamicina, asimismo como a netilmicina en el caso de los enterococos. Pero vamos a observar que en el caso de la resistencia a lo que es streptomicina, que también va a ser un aminoglucósido, el mecanismo de resistencia no va a ser genético, sino que va a ser directamente un cambio estructural a nivel de lo que es la subunidad ribosómica 30S, que va a ser el sitio blanco pues para estos antibióticos. ¿Vamos bien o me regreso? La resistencia a lo que es la streptomicina, entonces va a implicar solamente pues la resistencia a lo que es este antimicrobiano, mientras que la conocida resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos, en este caso a gentamicina, pues va a implicar la resistencia al resto de los aminoglucósidos. Tenemos también en la guía del CLSI la metodología a través de la cual nosotros vamos a probar o vamos a confirmar esa resistencia de alto nivel a lo que son los aminoglucósidos de manera separada. Entonces, si gentamicina va a predecir la resistencia al resto de los aminoglucósidos, pues tenemos que observar, de acuerdo a la metodología que nosotros estemos llevando en el laboratorio, dice que en el caso de gentamicina con una concentración mínima inhibitoria de mayor de 50 microgramos y observe yo una resistencia, o tengo que probar pues concentraciones altas de gentamicina y tengo que interpretar si es susceptible. En el caso de streptomicina, resistencia mayor a
a 1000 microgramos por mililitro, si es de que en la metodología del CLSI, pues yo estoy probando este antibiótico por el método de dilución en caldo, o si yo estoy probando dilución en agar, pues también tengo que verificar cuáles son los puntos de corte para darle la interpretación a este aminoglucósido. Entonces, para que yo confirme lo que es la resistencia de alto nivel y yo pueda reportar esos antibióticos en mi prueba de susceptibilidad, obviamente para infecciones complicadas, tengo que seguir la metodología, como hacer mi antibiograma de manera manual con las especificaciones que ya estuvimos revisando, pero tenemos que utilizar concentraciones altas de los aminoglucósidos. Para el caso de gentamicina voy a utilizar unidiscos de 120 y de 30 microgramos y voy a utilizar streptomicina de 300 microgramos. Tenemos también los halos de inhibición o la referencia sobre en la guía del CLSI para la identificación de lo que es la resistencia de alto nivel por parte de los aminoglucósidos. En el caso de los discos de 120 y de 300 microgramos de gentamicina, si yo tengo una lectura de halos de inhibición mayor o igual a 10 milímetros, indica la ausencia de la resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos estudiados. En el caso de los discos de 120 y 300, voy a observar entonces un punto de corte de esos halos de inhibición de 6 milímetros. Entonces va a indicar una resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos estudiados. Los discos de 120 y de 300 que quedan entre halos en medio de esos puntos de corte son aquellos que van a tener una interpretación dudosa y va a ser necesario que yo los confirme por algunas otras técnicas como microdilución en caldo o dilución en agar. En el caso de los discos de gentamicina de 30 microgramos, un halo de inhibición de menor a lo que son los 8 milímetros, indica que la cepa va a presentar resistencia de alto nivel a la gentamicina. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos también para lo que son los enterococos, pues tenemos a los glucopéptidos, donde tenemos a vancomicina. Obviamente ese antibiótico pues debe tener una extrema vigilancia, principalmente en el ambiente hospitalario, pero de acuerdo a los mecanismos de resistencia que han adquirido estos microorganismos, pues los tenemos que usar como opción terapéutica, pese al grado de toxicidad que estos tienen. Entonces, para el caso de la resistencia a los glucopéptidos, vamos a encontrar nosotros en la bibliografía o en los artículos a los enterococos resistentes a glucopéptidos. Esta resistencia a lo que son los glucopéptidos, que vamos a ver que son antibióticos que van a estar actuando también a nivel de lo que es la pared celular, pues entonces la resistencia o la inteligencia que adquieren estos microorganismos es una modificación de la diana, donde vamos a ver que el pentapéptido de lo que es la pared celular, pues termina en el aminoácido DALA. Va a haber una modificación de este aminoácido por un aminoácido diferente. ¿Para qué? Para que la vancomicina pues no encuentre el sitio de reconocimiento sobre este pentapéptido y va a ser modificado a través de mutaciones o adquisición de genes por parte de estos microorganismos por un pentapéptido que termina en D-ala de lactato o puede terminar en D-ala de serina. Entonces eso le va a conferir pues resistencia a los glucopéptidos. Sí, entonces vamos a tener que en lo que es la pared celular del enterococo, pues tenemos una secuencia normal con un pentapéptido, el cual va a terminar en D-ala. Y lo que hace este microorganismo al adquirir pues genes de resistencia, lo que hace es esta modificación y se encuentra pues una información o una terminal completamente diferente y no va a encontrar pues sitio de anclaje para ese antibiótico. La resistencia, como les decía, pues va a ser adquirida principalmente a través de lo que son, se han descrito hasta la fecha 8 operones, los cuales han sido descritos como VAN A, VAN B, D, E, VAN G, VAN L, VAN M y VAN N.
uno de los cuales pues va a estar mediando la resistencia de manera intrínseca, que también ha sido secuenciado como VAN-C en el caso de aquellos microorganismos que vimos en la tabla de resistencias intrínsecas o naturales que van a ser resistentes a vancomicina. Sí, entonces la resistencia a lo que son los glucopéptidos puede ser inducible o puede ser de manera constitutiva, dependiendo del operón que esté en el material genético de estos microorganismos. Tenemos entonces en la guía del CLSI como opción terapéutica a vancomicina, que va a ser un antibiótico de segunda elección, pero los microorganismos pues van a tener la capacidad de generar resistencia a los glucopéptidos. Vamos a tener que prestar atención pues cuando hay comportamientos ya donde se va perdiendo la susceptibilidad a lo que es el antibiótico vancomicina y vamos a tener que confirmar o verificar que estos microorganismos presenten este mecanismo de resistencia. El método de confirmación que viene en lo que es la guía del CLSI pues va a ser a través de la metodología de dilución en agar. Vamos a preparar también lo que es un inóculo de turbidez al 0.5 de McFarland. Y lo que vamos a hacer es tomar un inóculo y colocarlo directamente en un medio de agar de BHI, el cual pues va a tener vancomicina en concentración de 6 microgramos por mililitro. El desarrollo de solamente una colonia de ese microorganismo sospechoso pues me va a confirmar la resistencia a vancomicina. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestros sistemas de reporte? Pues tenemos que reconocer cuáles van a ser los antibióticos de primera, de segunda elección y cómo es que yo los voy a estar reportando y cómo es que yo los voy a estar suprimiendo, pues dependiendo del sitio de aislamiento, dependiendo de cómo se estén hidrolizando esos fármacos. En este caso, pues tenemos a antibióticos de primera elección, que son los que están marcados con azulito, y afortunadamente pues los vemos susceptibles. Entonces, si nosotros nos enfocamos a qué familia pertenece de antibióticos, pues vimos que van a ser antibióticos beta-lactámicos. Tengo que confirmar que esa cepa de Enterococcus fecalis pues no produce enzimas beta-lactamasas. Después tenemos los antibióticos de segunda elección, que tenemos a vancomicina. De igual manera, pues tengo que vigilar ese antibiótico para ver si es que el microorganismo no presenta mecanismo de resistencia. Después tenemos ahí otras familias de antibióticos que vamos a utilizar de segunda elección, pero debemos conocer quizá algunas alertas que nos está marcando la guía del CLSI. Por ejemplo, me dice que para el caso de daptomicina no puede ser o no la voy a reportar en lo que son las infecciones de las vías respiratorias producidas quizá por este microorganismo. Y en el caso de eritromicina, que va a ser del grupo O, dice que no lo voy a reportar en infecciones del tracto urinario. Entonces, dependiendo de dónde esté este microorganismo, pues yo voy a vigilar en primer lugar cuál va a ser la resistencia o los mecanismos de resistencia que van a presentar los microorganismos y asimismo pues tengo que ir eligiendo cuáles van a ser los antibióticos para el reporte. En el caso de los estreptococos beta hemolíticos, los cuales igual vienen en la guía del CLSI, igual trae el apartado y nos hace la aclaración que ese protocolo solamente va a aplicar para beta hemolíticos del grupo A, B, C o G. Nos hace una aclaración y nos dice que cuando yo aísle estreptococos beta hemolíticos, pues no voy a reportar un antibiograma de manera rutinaria, ya que el tratamiento de elección para estos microorganismos pues va a ser la penicilina. O mejor dicho, los antibióticos beta-lactámicos, ya que también me dice que la penicilina de 10 unidades o la ampicilina de 10 microgramos, pues va a predecir a lo que son las penicilinas con los agentes beta-lactámicos, las cefalosporinas y los carbapenémicos. ¿Qué pasa con algunos antibióticos que se hidrolizan o en aquellos pacientes, mejor dicho, que van a ser alérgicos a las penicilinas o antibióticos de primera elección? Pues es nuestra obligación en el laboratorio probar otras familias de antimicrobianos, como son los macrólidos y las lincosamidas, que van a ser antibióticos de primera elección para tratar infecciones por estreptococos beta hemolíticos.
Entonces, reconociendo que esos antibióticos van a ser de elección para los estreptococos beta hemolíticos, pues ellos bien inteligentes dicen, pues tengo que generar un mecanismo de resistencia, pues para que esos antibióticos no hagan su chamba encima de mí. Y lo que hacen es generar un mecanismo de resistencia que se llama MLCB. Ese mecanismo MLCB se refiere a la resistencia a familias de antimicrobianos como los macrólidos, las lincosamidas y la streptogramina B. Entonces vamos a ver que esos antibióticos poseen diferencias estructurales, pero tienen mecanismos de acción y resistencia muy relacionados. En el caso de los estreptococos beta hemolíticos, en el caso de Streptococcus pneumoniae y en el caso de estafilococos, vamos a ver que este mecanismo de resistencia en estos microorganismos gram positivos, pues va a estar presente a través de 4 mecanismos. El primer mecanismo va a ser la modificación del sitio blanco, que va a ser a nivel del ARN ribosomal sobre la subunidad 23S, por acción principalmente de lo que son las metilasas, las cuales van a estar codificadas por lo que es un gen, que va a ser el gen ERM, y en algunas ocasiones por un gen que ha sido secuenciado como gen CFR. El otro mecanismo de la resistencia a estos antibióticos es la inactivación, pues de manera directa del antibiótico, también dada por otros genes, o la modificación de la diana por la modificación a nivel del ARN ribosomal y o las proteínas ribosomales. Entonces la resistencia a macrólidos pues va a implicar resistencia a lo que es acitromicina, claritromicina y eritromicina, a lincosamidas como clindamicina. Esta resistencia va a estar dada de 2 tipos, puede ser constitutiva y expresar entonces resistencia a lo que es todos los antibióticos antimicrobianos del grupo, o puede ser inducible, el cual pues solamente se va a manifestar en presencia de un inductor, que este va a ser la eritromicina. Nosotros lo tenemos que confirmar en el laboratorio. La guía del CLSI en la parte de observaciones de lo que son estos antibióticos, en el apartado de clindamicina, me dice que tengo que hacer un modelo fenotípico para la identificación de la prueba de inducción a la resistencia de la clindamicina, pues obviamente promovida por la eritromicina, o verificando cuáles son los comportamientos que tienen estos antibióticos o cuál es la estrategia que han diseñado estos microorganismos. Voy a colocar el disco de eritromicina de 15 microgramos y uno de clindamicina de 2 microgramos a una distancia de 12 milímetros entre disco y disco, y observar que al momento en que yo acerco esos unidiscos se va a hacer un achatamiento entre el halo que está encontrado con la eritromicina en referencia de la clindamicina en referencia con la eritromicina. Entonces la presencia de ese achatamiento me va a indicar pues una resistencia inducible o una prueba de positiva. Entonces, para el caso de los estreptococos beta hemolíticos, tengo que hacer el protocolo para la prueba de susceptibilidad acercando eritromicina y clindamicina a 12 milímetros sobre una base de Müller-Hinton con sangre, con la intención pues de observar lo que es este achatamiento del halo o la pérdida de este halo de la clindamicina, el cual está en referencia a la eritromicina. Y es el único mecanismo de resistencia pues que ha sido presentado, ha sido estudiado para estos microorganismos. En el caso de Streptococcus pneumoniae también tenemos un apartado, y la elección, como les decía, pues van a ser antibióticos beta-lactámicos. La guía me dice que es un antibiótico de primera elección, y los que trabajamos sistemas manuales tenemos que comprar un unidisco de oxacilina, pero siempre debemos prestar atención al momento en que le preguntamos o le pedimos a nuestro proveedor algunos discos en las concentraciones, porque estas concentraciones, pues obviamente yo voy a tener que relacionar la concentración de este antibiótico con la lectura de los halos de inhibición. Entonces, si yo no tengo esta concentración, pues obviamente desde ahí voy a estar mal en mi procedimiento. En el caso de la detección de lo que son los mecanismos de resistencia frente a los antibióticos beta-lactámicos, lo voy a hacer solamente si yo trabajo sistemas manuales. En el caso de que yo trabaje
sistemas automatizados y obviamente yo tenga un aislamiento meningio, es decir, si este estreptococo pneumoniae está en líquido cefalorraquídeo, pues yo no voy a estar haciendo el antibiograma manual, lo tengo que hacer por concentración mínima inhibitoria, ya que los antibióticos betalactámicos pues van a ser tratamientos de elección para este tipo de infecciones y aquí a este nivel pues la vigilancia de las cantidades de antibióticos y aquellos que van a ser permeables a nivel del sistema nervioso central, pues van a ser mínimos y van a ser va a ser altamente selectivo. Los que tenemos sistemas manuales y queremos probar lo que es la resistencia o la producción de enzimas betalactamasas por parte de Streptococcus pneumoniae, vamos a utilizar el disco de oxacilina sobre el sustrato que es Müller-Hinton con sangre. Trae el punto de corte en aquellas cepas que sean susceptibles a lo que es la oxacilina. Trae punto de corte, como lo vimos en el CLCI, mayor o igual a 20. Entonces, es una cepa que no produce enzimas betalactamasas o que no tiene alteraciones a nivel de lo que son las PBPs, que vimos que van a ser pues, el sitio de anclaje de estos antibióticos. En el caso de que la oxacilina me dé un halo menor a lo que son los 20 milímetros, como lo vimos aquí, este es el punto de corte, entonces, pues es un microorganismo que no produce enzimas. En el caso de que sea menor, es una cepa con posibles alteraciones a nivel de lo que son las PBPs y voy a tener que determinar la concentración mínima inhibitoria de la penicilina y la cefotaxima a través del método de E-test o microdilución. En el caso de Streptococcus pneumoniae, pues también tenemos como opción terapéutica lo que son los macrólidos, las lincosamidas y streptograminas B. También han sido estudiadas pues la resistencia a los antibióticos como mecanismo de resistencia, a eritromicina y a clindamicina. Entonces, en este apartado me dice que tengo que hacer el fenómeno de inducción a la resistencia. Gracias. Lo que es el otro mecanismo de resistencia de estos microorganismos va a ser la hidrólisis de otra familia de antimicrobianos como son las fluoroquinolonas. En el caso de las fluoroquinolonas van a ser opción o de segunda opción para tratamiento frente a infecciones por estos microorganismos, pero también se han estudiado pues, los mecanismos de resistencia a lo que son las quinolonas. El marcador de resistencia que nos recomienda el CLCI es el unidisco de levofloxacina. Entonces aquí vemos que las fluoroquinolonas tenemos a gemifloxacino, levofloxacino y moxifloxacino, los cuales los podemos trazar para este microorganismo. Pero el marcador de resistencia o para predecir al resto de las fluoroquinolonas va a ser levofloxacino. Entonces si yo quiero hacer la prueba para detectar este mecanismo de resistencia, no puedo utilizar cualquiera de estos tres, tengo que utilizar levofloxacina exclusivamente. Y ahí pues las alertas aumentan, tenemos antibióticos de primera elección como eritromicina, no para el tracto urinario, no para sistema nervioso central, quizás sí para vías respiratorias bajas, si es que ahí está este microorganismo. Tenemos a trimetoprim con sulfametoxazol también de primera elección y de ahí tenemos antibióticos de segunda elección. Tenemos que ver cómo se están comportando, tenemos que confirmar los mecanismos de resistencia y tenemos que revisar cuáles son las alertas. En el caso de amoxicilina con ácido clavulánico, no para meningitis, acitromicina no para el tracto urinario, cefepime no para meningitis y cefotaxima meningitis en dosis máxima. Y todas estas recomendaciones que nos hace la guía del CLCI y sobre estas observaciones, pues es como nosotros vamos a ir tomando el criterio de ir suprimiendo algunos antibióticos.
Y obviamente tenemos que estudiar a la célula bacteriana para conocer lo que son los mecanismos de resistencia. Y para terminar, lo que son los microorganismos gram positivos, que igual van a compartir algunas características de resistencia. En el caso de los estafilococos, van a ser productores de enzimas beta-lactamasas, como las penicilinasas, o la resistencia a meticilina o resistencia a oxacilina. Vamos a ver que también los estafilococos van a tener el mecanismo de resistencia a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B. La resistencia a glucopéptidos como vancomicina. Entonces veíamos que en el caso de las betalactamasas de tipo penicilinasas, pues van a actuar principalmente esas enzimas hidrolizando lo que son las penicilinas lábiles, como penicilina, ampicilina, amoxicilina, carbenicilina, piperacilina, meslocilina, ticarcilina y aslocilina. Por lo tanto, pues van a presentar cierta susceptibilidad a tazobactam, ácido clavulánico y sulbactam. No van a hidrolizar lo que son algunas penicilinas semisintéticas como oxacilina, meticilina, cloxacilina, nafcilina, ni tampoco cefalosporinas ni carbapenémicos. ¿Cómo vamos a hacer la detección de la resistencia a lo que es la penicilina? La guía del CLSI me dice que de manera manual, pues voy a utilizar los unidiscos de penicilina de 10 unidades y voy a tener puntos de corte nada más de susceptible o resistente. En el caso de la concentración mínima inhibitoria, pues de la misma manera, estas cepas que son productoras de enzimas penicilinasas, las tengo que confirmar cuando yo tenga una cepa resistente cuyo punto de corte o el halo de inhibición va a ser menor o igual a 28 milímetros. La prueba que nos indica es la prueba igual colorimétrica, la prueba de nitrocefin, para confirmar este mecanismo de resistencia. La siguiente resistencia que presentan estos microorganismos a lo que son los antibióticos beta-lactámicos, pues va a ser la resistencia a la meticilina u oxacilina. La resistencia a estos antibióticos beta-lactámicos, que van a ser cefalosporinas, incluidos también los carbapenémicos como antibióticos beta-lactámicos, se van a deber a lo que es la expresión de genes, a la expresión del gen MEC-A o MEC-C, el cual pues va a codificar para lo que es la proteína fijadora de la penicilina para oxacilina. En la guía del CLSI también, entonces tengo que enfocarme hacia una identificación correcta del microorganismo a nivel de especie, pues para ver cuál es el marcador de resistencia que voy a utilizar. Para la detección de este mecanismo de resistencia a la meticilina o oxacilina, en el caso de algunos estafilococos, pues tengo algunas limitantes. Por ejemplo, dice, si yo identifiqué Staphylococcus aureus y voy a hacer la lectura en concentración mínima inhibitoria, ¿puedo interpretar cefoxitina? Sí. Lugdunensis también. Pero si yo identifiqué a un Staphylococcus epidermidis, pues yo no puedo interpretar o no puedo confirmar la resistencia a meticilina utilizando cefoxitina en concentración mínima inhibitoria. En el caso de cefoxitina en halos de inhibición, también me dice si yo voy a confirmar este mecanismo de resistencia y para qué microorganismos es aplicable. Por ejemplo, si yo tengo una cepa de Staphylococcus epidermidis que sea sospechoso de resistencia a lo que son los antibióticos beta-lactámicos, si yo voy a hacer halos de inhibición, pues puedo probar el unidisco de cefoxitina, así tranquilamente, y en concentración mínima inhibitoria. Entonces, aquí tenemos que revisar cuáles van a ser los marcadores de resistencia para los microorganismos perfectamente identificados. Entonces, de ahí la importancia de no poner Staphylococcus spp, sino que yo tengo la obligación, pues, de identificar a ese microorganismo que obviamente esté asociado a un proceso infeccioso. No sé, quiero pensar en una infección de piel tejidos blandos, si yo haya identificado correctamente un Staphylococcus aureus,
o el resto de los otros estafilococos que probablemente esté en un sitio estéril y que el paciente tenga signos y síntomas, pues mi obligación va a ser identificarlos a nivel de especie. Si entonces los que utilizamos sistemas manuales, aquí tienen tenemos el resumen de cuáles son los antibióticos que de base debemos tener, si es de que nosotros tenemos los métodos manuales y la identificación correcta de microorganismos diferentes a Staphylococcus aureus o ludonensis, pues puedo conseguir el disco de oxacilina. ¿Para qué? Pues para predecir este mecanismo de resistencia. Entonces, la resistencia a la meticilina va a implicar lo que es la resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas, combinaciones de los agentes beta-lactámicos, cefalosporinas con excepción de ceftarolina, y también va a presentar resistencia a carbapenémicos. Los que tenemos sistemas automatizados, tenemos un pocito de screening de cefoxitina y va a predecir, por eso le pone aquí algunos asteriscos, porque va a predecir entonces a las penicilinas con los agentes betalactámicos, oxacilina y obviamente penicilina. Sí, entonces aquí ya tenemos pues la alerta por parte del sistema automatizado. Entonces, por eso les decía, los que tenemos sistemas manuales, pues eso mismo lo podemos confirmar siempre y cuando pues nosotros tengamos estandarizadas nuestras técnicas. La resistencia, entonces, en el caso de los estafilococos, pues también tenemos la presencia de los genes ERM, los cuales me van a conferir resistencia a eritromicina y a clindamicina. Cuando el microorganismo presenta el mecanismo de expulsión activa, voy a observar eritromicina resistente y tengo aquí el halo de clindamicina y no observo ese achatamiento, entonces lo voy a informar así como me da. Voy a medir y de este está resistente y este lo voy a reportar como susceptible. Sí, entonces la resistencia a lo que son los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B, pues va a estar asociado a la presencia de los genes ERM de manera inducible. Igual tenemos en los sistemas automatizados una alerta que nos dice que debemos verificar la resistencia de eritromicina y tenemos que confirmarlo con este modelo para que yo pueda verificar si es que lo dejo como resistente o lo dejo como susceptible, dependiendo de mi modelo confirmatorio. Para Staphylococcus aureus también tenemos la resistencia de alto nivel a la mupirocina. Se hace con un unidisco de mupirocina de 200 microgramos. Igual vamos a hacer un antibiograma en el medio de Müller-Hinton. Se va a incubar durante 24 horas y si no se observa una zona de inhibición, entonces voy a reportar resistencia de alto nivel a la mupirocina, pero en el caso de que yo observe alguna zona de inhibición, voy a reportar ausencia de resistencia de alto nivel a la mupirocina. En el caso de vancomicina se lleva a cabo también el procedimiento exclusivamente para Staphylococcus aureus, donde veíamos que tenemos que vigilar cuando este antibiótico nos dé intermedio en la identificación de Staphylococcus aureus y voy a probar a través del método de dilución en agar de BHI, preparando un inóculo del 0.5 de McFarland y voy a tomar con un asa y voy a inocular, voy a incubar y la presencia también de una sola colonia de Staphylococcus aureus me va a indicar resistencia a vancomicina. ¿Qué es lo que nos reportan nuestros sistemas automatizados? Pues igual tenemos que tomar la decisión, depende de dónde esté el microorganismo, depende de cuáles sean los mecanismos de resistencia en los cuales me esté poniendo alerta y las confirmaciones de cada uno de ellos. Entonces también para algunos antibióticos, en este caso, ya me está marcando la alerta aquí en antibióticos de primera elección, que van a ser los del grupo A, en este caso van a ser antibióticos betalactámicos, entonces aquí pues tengo que confirmar la presencia de la resistencia a por presencia de enzimas betalactamasas.
Tenemos aquí a la clindamicina, que revisamos también que clindamicina y eritromicina pues van a ser antibióticos de elección, y aquí también tengo que verificar pues la resistencia por el mecanismo MLSB. Y de ahí tenemos antibióticos de tercera elección como moxifloxacino, ciprofloxacino, que también están resistentes. Por cuestión de tiempo, creo que ya ni eso nos va a alcanzar dar tiempo verlo. Los mecanismos de resistencia para algunas otras familias de antimicrobianos ha sido promovida principalmente por lo que es la presencia de enzimas beta-lactamasas. Entonces tenemos que prestar muchísima atención en algunas indicaciones, quizá ya propios de los antibióticos y de los microorganismos, es decir, qué mecanismos de resistencia son los que están presentando estas bacterias para que yo tome la decisión de reportar o no ciertos antibióticos. Entonces, toda es la parte de microorganismos gram positivos. Vamos a ver que la opción terapéutica pues se va reduciendo con la inteligencia de los microorganismos pues para evadir lo que es el tratamiento de primera y de segunda elección. En el caso de los bacilos gram negativos, también los vamos a dividir en aquellos que son fermentadores de la glucosa, y así es como vienen en las guías del CLSI. Reconocer lo que es la resistencia de manera natural. Y tenemos en el apéndice B, en el apéndice B1, la resistencia de los géneros, de los enterobacteriales, que van a ser microorganismos fermentadores de la glucosa. Tenemos para algunos microorganismos, pues ya la resistencia de manera intrínseca o natural a antibióticos beta-lactámicos. Por ejemplo, a ampicilina, a amoxicilina clavulanato, ampicilina con sulbactam, cefalosporinas de primera, cefamicinas, cefalosporinas de segunda. Entonces, para algunos microorganismos, como vemos en este lado donde tenemos a los antibióticos beta-lactámicos, ya de manera natural pues ya van a tener resistencia. Y de este lado tenemos las resistencias a otras familias que van a ser pues antibióticos complementarios, que igual dependiendo del sitio de infección donde estén estos microorganismos, pues quizá vamos a tomar la decisión de reportarlos o no, pero para algunos microorganismos debemos tener en cuenta que también la hidrólisis de fármacos pues ya va a comprometer algunas otras familias. Por eso es importante que yo identifique de manera correcta a los microorganismos a nivel de género y después de ahí a nivel de especie, porque las resistencias pues no van a ser las mismas. Entonces, al igual que los gram positivos, vamos a ver que en el caso de los microorganismos gram negativos, los fermentadores de la glucosa, la hidrólisis de los antibióticos beta-lactámicos se va a producir por distintos mecanismos, principalmente a través de la producción de enzimas beta-lactamasas, los cuales van a estar conferidas por la adquisición de ciertos genes, ya sea en el cromosoma o en los plásmidos de estos microorganismos, y la cual puede ser de manera constitutiva o inducible. Para el estudio de lo que son las beta-lactamasas tenemos varios antecedentes. En el año de 1989, Bush hizo una clasificación basada en lo que es la actividad enzimática o la afinidad de lo que son estas enzimas por distintos sustratos y la susceptibilidad a la acción inhibidora por el ácido clavulánico. Después fue revisada en el año de 1995 por Bush, Jacob y Madeiros y actualizada en el 2010 por Bush y Jacob. Ambler en el año de 1980 hizo el estudio de la clasificación de lo que son estas enzimas y las designa como clase A, clase B, clase C y clase D. Entonces así es como la vamos a revisar en esta presentación para fines prácticos. Entonces la resistencia de tipo enzimática por parte de los microorganismos que van a ser bacilos gram negativos fermentadores de la glucosa, enfocándonos a lo que es la producción de enzimas beta-lactamasas, las vamos a dividir en dos. Las vamos a dividir en serinoenzimas y las vamos a dividir en metaloenzimas. En el caso de las serinoenzimas, vamos a tener las de la clase A, clase C y clase D. Dentro de la clase A tenemos a las BLES,
que van a ser las que nosotros vamos a vigilar en el laboratorio. Pero tenemos también otras clases que son las TEM, las SHV y las CTXM, que van a ser cefalosporinasas. También las podemos nosotros identificar o sospechar de ellas en el laboratorio. En esta presentación nos vamos a enfocar a lo que son las betalactamasas de espectro extendido. Dentro de la clase A también vamos a tener estas en el cuadrito en la parte inferior, que van a ser las carbapenemasas. Dentro de las carbapenemasas tenemos KPC, GES e IMI. Dentro de la clase C, que van a ser también serinoenzimas, tenemos a las AMPC y tenemos en la parte inferior a las carbapenemasas CMI. En la clase D tenemos a la SOXA, que si vemos aquí va por numeritos, y la SOXA 48, que van a ser carbapenemasas. Entonces, en la parte de lo que son las enzimas betalactamasas, tenemos también lo que son las metaloenzimas. Esas metaloenzimas, según la clasificación, van a estar en la clase B y vamos a tener a las NDM, a las IMP, a las CPM, SIM, a las BIM, AIM, a las DIM, a las KHIM, las cuales todas van a ser carbapenemasas. Entonces vamos a tener la resistencia enzimática y la resistencia no enzimática. En el caso de la resistencia no enzimática se va a deber principalmente a cambios estructurales o a mutaciones sobre la estructura de la célula bacteriana. Tenemos, por ejemplo, lo que son las pérdidas de porinas y las bombas de flujo. Vamos a ver que estos mecanismos no enzimáticos pues también se van a ver reflejados en aquellos antibiogramas como anormales en nuestra prueba de susceptibilidad, donde quizá tenemos que poner algunos marcadores de resistencia, pues los cuales nos evidencien este tipo de resistencia. En el caso de las enzimas betalactamasas de espectro extendido, que son las que nosotros tenemos que identificar en el caso de los bacilos gram negativos fermentadores de la glucosa, son aquellas enzimas que van a tener la capacidad de hidrolizar lo que son los antibióticos betalactámicos, antibióticos de amplio espectro. Van a hidrolizar desde lo que son cefalosporinas de tercera, cuarta generación y monobactámicos. De ahí la importancia de que yo las esté identificando en el laboratorio, donde las opciones terapéuticas pues día con día se reducen en nuestros pacientes. Una característica particular de estas enzimas betalactamasas de espectro extendido es que no afectan a lo que son los carbapenémicos. Van a ser inhibidas por los agentes betalactámicos como el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam. En el laboratorio tenemos varios marcadores de resistencia. Si nosotros lo hacemos de manera manual, tenemos el método de Harlier, un modelo que nosotros debemos aplicar en el laboratorio para tener lo que son los criterios de sospecha. En el caso de los criterios de sospecha de una bacteria que produce enzimas betalactamasas de espectro extendido, siguiendo los criterios del reconocimiento de la hidrólisis de fármacos, vamos a tener antibióticos como amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a tener a cefalosporinas de tercera generación, al menos debo colocar 2 cefalosporinas de tercera generación. Voy a observar una sinergia entre las cefalosporinas de tercera generación y la amoxicilina con el ácido clavulánico. Entonces, la característica que les decía para el caso de las betalactamasas de espectro extendido es que van a tener ya un compromiso con cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, pero no me van a dar resistente a lo que es el carbapenémico. Entonces, este va a ser como un marcador para la diferenciación de algunos mecanismos de resistencia para el caso de los gram negativos. Vamos a colocar o vamos a observar en nuestra prueba de susceptibilidad a cefoxitina o a cefotetán, los cuales pues tampoco van a ser perjudicados por parte de las betalactamasas de espectro extendido y los voy a observar como susceptible. Entonces aquí esta R minúscula va a ser una pérdida de susceptibilidad o cuando yo vea que este antibiótico pues ya está yéndose a intermedio o resistente.
En el modelo de Harlier, entonces, lo que yo tengo que hacer es un antibiograma dependiendo del bacilo gram negativo que yo haya identificado correctamente y voy a colocar un agente betalactámico. En este caso, pues va a ser el ácido clavulánico. El ácido clavulánico lo tengo que poner en relación a 2 cefalosporinas de tercera generación, precisamente para observar esta sinergia. Voy a observar o voy a colocar lo que es el carbapenémico y la cefoxitina. Entonces, en esta fotografía, pues es un modelo clásico de una cefalosporina, de una betalactamasa de espectro extendido, donde yo estoy viendo que se cumplen todos estos criterios. Amoxicilina con ácido clavulánico intermedio o susceptible. Cefalosporinas de tercera, al menos una ya va a estar resistente, como la que tenemos aquí. Esta probablemente está intermedio o todavía puede estar susceptible. Aquí tenemos la sinergia, pero aquí estos halos de inhibición están muy amplios, la cefoxitina y el carbapenémico, el cual pues me va a dar los criterios fenotípicos de sospecha de una cepa productora de enzimas beta-lactamasas. Tenemos que diferenciarlas en el laboratorio de las AMPC, que es lo más cercano, que es la vimos que está en la clase B, que es una cefalosporinasa también, de tipo beta-lactamasa, pero vamos a ver que en el caso de algunos microorganismos, pues ya lo van a tener de manera natural, como Enterobacter, Providencia, Morganella morgani, Serratia marcescens, Citrobacter freundi, Hafnia albei, y en el caso de algunos microorganismos no fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa. Van a ser de naturaleza cromosómica inducible. En el caso de Escherichia coli, Shigella y Acinetobacter baumannii, pues vamos a ver que también van a tener este tipo de betalactamasas, pero van a ser de tipo constitutiva. Una característica muy particular de lo que son estas enzimas, las AMPC, es que no tienen ningún efecto por sí solas sobre lo que son las cefalosporinas de cuarta generación, ni sobre los carbapenémicos. No van a ser inhibidas por los agentes betalactámicos. Entonces va a ser importante que yo en el laboratorio sospeche también de ellas a través de una diferenciación, como lo mencionan. Van a mostrar todavía susceptibilidad a las cefalosporinas de cuarta. El otro marcador va a ser la cefoxitina. Va a ser resistente a cefoxitina o a cefotetán. Entonces, la diferenciación fenotípica para estos dos beta-lactamasas, tenemos los criterios de amoxicilina con ácido clavulánico variable o intermedio, puede estar susceptible o pérdida de susceptibilidad. Cefalosporinas de tercera, esta ya está resistente, esta también ya está resistente. Cefalosporinas de cuarta, resistente. La sinergia, y no es tocado la cefoxitina o el cefotetán ni el carbapenémico. Caso diferente aquí en el caso de las AMPC, donde tenemos cefalosporinas de tercera resistente, amoxicilina con ácido clavulánico, lo tendría que medir. Tenemos, no está comprometido lo que es el carbapenémico. Y tenemos aquí a cefoxitina o cefotetán resistente. Dentro de las pruebas fenotípicas para la detección de las BLE o la confirmación que nos pone el CLSI, nos habla de lo que son los discos solos o combinados de las cefalosporinas de tercera con el ácido clavulánico. Tenemos también lo que es la técnica de difusión en gradiente, las CTs con también cefalosporinas y con el inhibidor, las técnicas de microdilución o los cromagares. El test confirmatorio es un doble disco donde vamos a observar pues la apertura del halo de la cefalosporina solita con la cefalosporina con el ácido clavulánico. Entonces, si yo estoy probando en la susceptibilidad, voy a colocar a ceftazidima
y a ceftazidima con ácido clavulánico. Para este ejemplo tengo a ceftazidima que dice que mide 19 milímetros solita y ceftazidima con ácido clavulánico mide 30 milímetros. La diferencia es mayor a 5 milímetros, que corresponde a 11 milímetros, lo cual me da una confirmación a una cepa productora de enzimas beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de cefotaxima, que mide 8 milímetros, y cefotaxima con el ácido clavulánico, que mide 29 milímetros, entonces la diferencia pues son 21 milímetros, y obviamente es mayor a 5 milímetros, y con eso confirmo que es una cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de las enzimas carbapenemasas, que van a ser las enzimas producidas por microorganismos fermentadores y no fermentadores de la glucosa, pues son aquellos que van a hidrolizar a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos. ¿Dónde las tenemos? Entonces las tenemos igual en la clase A, clase C, en la clase D y en la clase B. Entonces tenemos de este lado lo que son las serinoenzimas, y de la clase B, que todas van a ser metalo-beta-lactamasas, las de la clase B. Las serinoenzimas van a tener serina en su parte terminal, entonces tenemos a las de la clase A y las de la clase D. Vamos a ver que algunos microorganismos pues ya lo van a traer en su cromosoma o en plásmidos. Serratia marcescens, Enterobacter cloacae y algunos enterobacteriales, asimismo como pseudomonas, pues vamos a ver que ya van a tener estas enzimas pues ya sea en su cromosoma o en plásmido. Las de la clase D, donde tenemos a las OXA, que también van a ser serincarbapenemasas, van a estar principalmente en Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y algunos enterobacteriales. Vamos a ver que el marcador de resistencia, ante la sospecha de aquellas cepas que son resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos, pues tengo que poner en mi prueba de susceptibilidad al Aztreonam. Para diferenciar las de la clase A a las de la clase D. Entonces, en el caso de las serincarbapenemasas, pues el aminoácido va a ser la serina. Tenemos a las KPC, que van a estar dentro de la clase A. Hidrolizan entonces a lo que son todos los antibióticos beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos. No van a ser queladas o atrapadas por el EDTA, y generalmente van a ser inhibidas por el ácido clavulánico. Tenemos entonces de la parte de lo que son las de la clase D a las OXA, tenemos a las OXA carbapenemasas, tenemos a la OXA 48 y a la 143, también presentes en lo que son los bacilos gram negativos fermentadores y no fermentadores de la glucosa. Quizá estos son los que nos van a costar un poquito de más trabajo identificarlas en el laboratorio, ya que presentan falsa susceptibilidad a lo que son cefalosporinas de segunda y de tercera, pero observamos a veces resistencia a una o a una cefalosporina de tercera y a la cefalosporina de cuarta que nosotros tenemos en la prueba de susceptibilidad. Pero vamos a observar pues una resistencia o una disminución de la susceptibilidad en el carbapenémico. No van a ser queladas o atrapadas por el EDTA y no son inhibidas por el ácido clavulánico. Y la última clase van a ser las de la clase B, que son las metalo-beta-lactamasas, donde también las tenemos ya presente en el cromosoma o en el plásmido de ciertos microorganismos, y vamos a tener que probar la susceptibilidad o resistencia al Aztreonam, pero tenemos otros métodos para diferenciar las de la clase D a las de la clase B. Las de la clase B van a ser metalo-beta-lactamasas porque su estructura activa es el zinc. Y dentro de las metalo-beta-lactamasas tenemos a las NDM, que su nombre significa Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa. Estas van a ser queladas o atrapadas por el EDTA al 7%, no son inhibidas por el ácido clavulánico y generalmente van a presentar susceptibilidad al Aztreonam. Entonces, en resumen, tenemos lo que son las serincarbapenemasas, las de la clase A y las de la clase D. Las de la clase A tenemos a las KPC, la de las OXA y pues la
la acción que tiene el ácido clavulánico sobre estas enzimas, pues es lo que nos va a llevar a su diferenciación. El Astronam, como les decía, va a ser necesario que yo lo pruebe cuando esté observando pues resistencia a lo que son todos los antibióticos beta-lactámicos. En el caso de las metalobetalactamasas, vamos a ver que en la guía del CLCI, este EDTA pues va a tener importancia mínimo para diferenciar lo que es una serincarbapenamasa de una metalobetalactamasa. Dentro de los métodos confirmatorios del CLCI tenemos el CARBA-test o el CARBA-NP, que va a ser una prueba rápida que en promedio de 2 horas, pues yo ya voy a saber si la bacteria produce o no enzimas carbapenemasas. Va a ser aplicable para el microorganismo que pertenece al orden de los enterobacteriales y para Pseudomonas aeruginosa. Está basado de manera directa a un marcador que va a ser el imipenem por un lisado bacteriano. La evidencia de lo que es esta enzima carbapenemasa va a ser a través de un cambio de pH utilizando un indicador que va a ser el rojo de fenol, el cual pues me va a dar un vire de rojo a naranja o amarillo. Este test ha sido correlacionado en el caso de la identificación de Klebsiella pneumónica PC y metalobetalactamasas. Sin embargo, pues presenta una desventaja para aquellas cepas que son productoras de la OXA48, cuya sensibilidad pues varía desde el 11 al 100%. Otra desventaja pues es el alto costo de lo que es el tampón de extracción del lisado bacteriano. El CLCI recomienda entonces para las cepas de los enterobacteriales y Pseudomonas aeruginosa, pues donde se estén observando las concentraciones mínimas inhibitorias elevadas, cuyo marcador en la prueba de susceptibilidad o mejor inductor va a ser el ertapenem. Igual en la guía del CLCI viene la preparación de todos estos reactivos o los reactivos que nosotros necesitamos, que es el sulfato de zinc, heptahidratado, el imipenem en polvo, la solución de rojo de fenol, la solución de hidróxido de sodio 0.1 normal, un reactivo comercial de extracción de proteínas, solución A que tenemos que preparar y le vamos a llamar CARBA-NP, solución B que es el CARBA-NP, que es la solución A más el imipenem. Entonces es un método rápido que viene en la guía del CLCI. Consiste en etiquetar lo que son 2 tubos para microcentrífuga. Vamos a adicionar en los 2 tubitos 100 microlitros del reactivo de extracción de proteína bacteriana. Vamos a adicionar 1 microlitro del desarrollo de la bacteria en ambos tubos. Vamos a mezclar. Vamos a agregar lo que es la solución A o solución de control. Y vamos a agregar al tubo B la solución B al tubo B, donde va el carbapenémico. Vamos a dar vórtex, vamos a incubar por 2 horas y vamos a revelar los resultados. Para el caso de este método colorimétrico, pues aquí tenemos una prueba de detección de carbapenemasa positiva por el vire. Entonces este amarillito es positivo y en el caso del negativo pues no va a haber ningún cambio. Tenemos algunos test inválidos donde nos dice el CLCI que son aquellas coloraciones de naranjita así como más pegándole al rojito y no un amarillo propiamente. Entonces dentro de lo que son los procedimientos del CLCI pues podemos confirmar lo que son los mecanismos ampliamente estudiados en los gram negativos que van a ser pues las enzimas betalactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Y creo que ya hasta aquí llegamos. Entonces, la gente, bueno, pues le manda muchas felicitaciones. Aparecieron, hubo una lluvia de corazones, Ay, gracias. Y de likes también, así con el dedito, ya ven. Entonces, los corazones venían de los chicos, ¿sí? Y los likes de las chicas, de las químicas, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que así fue más o menos. Pero era una lluvia, hasta le pregunté a mis compañeros aquí. Solo habemos 4 personas del PACAL. Y bueno, la bióloga que pues es parte del equipo del PACAL, pero es asesora externa. Bueno, otra cosa que comentar. Ay, mándenos la guía CLCI. Bueno, la M100, ¿verdad? Bueno, nos piden la guía.
Y yo les dije varias veces, si están en el PACAL y participan en la sección, con mucho gusto se las enviamos. ¿Qué más podríamos aprender en el diplomado? Convénzame de que yo tome el diplomado, por favor. En el diplomado, pues no solamente vemos esta parte de resistencia que es muy amplia, que hay muchos artículos, que hay mucha revisión al respecto, esto va cambiando diario prácticamente. En lo que es el diplomado, pues vemos desde la fase preexamen, desde los criterios que nosotros debemos considerar para una buena toma de muestra. Después, cuáles van a ser nuestros procedimientos, es decir, cuál es la fase analítica, qué medios son los que vamos a utilizar y principalmente cómo podemos optimizar recursos en el laboratorio con la finalidad de identificar microorganismos asociados a procesos infecciosos por aparatos y sistemas. Entonces vamos a ver la importancia que tienen los microorganismos, así como ahorita lo vimos por protocolos del CLSI, pero en cada sitio corporal, y qué antibióticos son los que debemos reportar por sitio corporal, dependiendo del microorganismo que nosotros estemos identificando. Entonces, nosotros empezamos parte como preexamen o preanalítica, analítica y posanalítica a partir del módulo número 2, pero el módulo número 1 es quizá el más pesado porque vemos desde la parte de identificación y las pruebas de susceptibilidad así en general, y ya después lo tenemos que ir revisando ya de manera más puntual. Excelente conferencia, gracias. Dice Andrés Martínez, en el caso de S. saprophyticus, CLSI recomienda no realizar antibiograma ya que el tratamiento está bien definido. ¿Cómo podríamos reportarle al médico? ¿Lo entendió usted? Sí, hacerle la referencia que dice la guía, obviamente con los 3 antibióticos que nos recomienda y no reportar el antibiograma completo. Eso es. Y bueno, alguien dijo, ya les dije a mis compañeros que tenemos que usar las guías del CLSI, pero los necios no quieren. ¿Qué se puede hacer en esos casos, bióloga? ¿Agarrarlos a cachetadas? Pues no. Ahora sí que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el que no estudia, pues es un sordo y burro además. ¿Están de acuerdo? Es que si no estudia y no quiere escuchar, pues es sordo y burro. Un burro sordo, con todo y las orejas largas, pues eso es lo menos que se merece. La gente que no quiere cambiar, pues no merece otro calificativo que burro, ¿no? ¿Se acuerda, bióloga, cuando había aplicadores de multidiscos y que podíamos meter hasta 8 hasta en una sola caja? ¿Usted le tocó trabajar así? No, afortunadamente. ¿A usted no? No. ¿Lo ha visto actualmente que todavía usen los multidiscos? Sí, sí lo he visto. ¿Hasta de cuántos antibióticos por caja? No sé, de veras. Sí, son varios. 12 químicas, bióloga, ¿por qué no les quiere decir? Por eso es que bueno, yo no difundo la mala información. ¿Es correcto seguir usando esos multidiscos que siguen a la venta? No, ya lo dijimos que no. Bueno, pero otra vez. No, dígase, ya dijimos, no. Con palabras fuertes, bióloga. No hay alguna guía o alguna referencia sobre el uso de esos multidiscos. Entonces, pues yo creo que nos tenemos que apegar a lo que son las guías. Como les decía, aquí nosotros en México, pues tenemos que enfocarnos al CLSI. Quizá hay algunas otras guías también del Comité Europeo, pero pues yo creo que lo más cercano es esta guía que tenemos y sí han hecho muchos estudios y como yo les digo, realmente yo estoy aprendiendo mucho. Ahora que me meto a leer, ahorita que vi la revisión de lo que es esta edición, pues honestamente yo aprendo también muchísimo y diario, o sea, por eso le digo, cambia las cosas y cambia enormemente. Entonces, si tenemos nosotros una referencia, tenemos una guía, pues con eso nosotros podemos también pues confiar el trabajo en nuestros compañeros y pues también el buen resultado para el paciente. Bueno, finalmente, miren, la guía debe costar por ahí de 4,000 pesos mexicanos en la actualidad, que deben ser pues no sé cuántos dólares, pero como 180 por ahí, sí, más o menos. Entonces, pues es una fortunita. Así es que, bueno, sugerencia para quienes quieren la guía, pues inscríbanse al PACAL, les cuesta la mitad y participan todo el año. Y aprenden, ¿sale? Muchas gracias. Un aplauso para la bióloga. Gracias. La despedimos. Los muchos aplausos son porque solo somos 5 gentes y aplaudieron muy fuerte, pero ya le mandaron todo el mundo muchos, y yo porque tengo las manos ocupadas. Saludos a todos, un abrazo y que Dios les bendiga. Cuídense. Gracias.